Hola, bienvenidos aquí en Ique TV. Hoy tengo el placer de presentarles a una mujer muy joven y muy entregada al tema de la educación. Ella es María Victoria Angulo, ministra de Educación. Muchas gracias, ministra, por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias a ti y a todos quienes nos siguen, todos los televidentes. Bueno, queremos en esta entrevista darle como un repaso grande, no solamente a lo que pasó con las marchas y los acuerdos, sino a cómo está la educación. Y algo que me llamó mucho la atención leyendo su hoja de vida es que usted es una persona, a pesar de su juventud, ha dedicado mucho tiempo a estudiar y adicionalmente a trabajar en el sector de la educación. ¿De dónde le viene ese interés? Bueno, yo creo que son ya casi 20 años, Daisy, de trabajo, la mayoría en lo público. Solamente tuve un tránsito por sector, digámoslo, fundacional, ONG, siempre atado al mundo de la educación. Yo soy economista de formación y arranqué trabajando siempre en política social. Y afortunadas circunstancias de la vida me fueron circunscribiendo al tema educativo y ahí ya pues me dediqué a aprender, que yo creo que es una misión permanente en este sector, y a dedicarle, como usted dice, un poco la vida. Esto es una vocación que uno tiene que nutrir de elementos y que trabajar con múltiples actores, que creo que es el mayor desafío en este sector. Escuché en estos días algo que me llamó mucho la atención, pues yo soy educadora y pienso que la educación es un fundamento importante para el desarrollo en cualquier país, que el presidente toda la vida, él decía, estuvo obsesionado o ha estado obsesionado con la educación. ¿Usted cree que eso también influye para que él le haya prestado tanta atención a este sector? Totalmente, yo creo que hay dos cosas, Daisy. Uno, haber confiado en una persona quien les habla netamente pues técnica y dedicada al sector, en lo cual lo que fue válido para él fue mi trayectoria, y creo que eso habla de la importancia que le da al sector. Y si usted mira la campaña y luego mira lo que hemos podido avanzar en estos 4 meses, pues no solo el debate ha estado centrado, sino la propuesta misma tenía muchos elementos de educación, así que yo creo que pues es una condición importante para dejarle ver al país que somos un equipo dedicado a hacer propuestas. Tal vez es una de las épocas más trascendentales del país por la coyuntura que afronta como país y de la historia, a darle una impronta muy importante al tema educativo. ¿Qué tanto habrá bajado el tema de la defensa en favor de la educación? Porque históricamente Colombia tenía un presupuesto muy alto en defensa y siempre pensábamos que educación era como la cenicienta. ¿Usted cree que eso ha influido, que el tema de haber logrado por lo menos desarmar a las FARC nos ayude en la parte de educación? Mire, yo creo que si usted mira las cifras, evidentemente ha venido incrementándose. Hoy es el presupuesto más grande de educación, y ya no solamente como monto total, sino como inversión, ya es bastante más bajo el monto de seguridad. Yo creo que todo el tránsito que haga el país pues irá dejándole ver a los temas sociales que tienen que ver con equidad, con movilidad social, un papel bien importante, y ahí estamos de primeros en la composición del presupuesto y en el monto del presupuesto. Las cifras son muy buenas, ustedes pasaron de 37 billones a 41 billones, que realmente mirando el presupuesto del 15 a hoy ha sido una cosa realmente importante. Pero una cifra perversa es la que nos pone en el tema de la OCDE. Leía que teníamos que tener 80.7 billones anuales para alcanzar el mismo nivel que tienen otros países, como acabamos de ingresar a la OCDE. ¿Eso cuándo, si ustedes lo han estimado, podríamos alcanzarle, o es una cifra utópica? Pues mire, yo creo que es un proceso. Latinoamérica, usted tiene países como Chile que lideran el tema de inversión y además es parte de la OCDE hace ya un tiempo largo. Eso nos va a poner una meta de que todos los gobiernos, no importando el color político, tienen no solamente que conservar esta trayectoria o incremento, sino incluso ponerle más recursos a la educación. El país tiene retos grandes en primera infancia, en básica y media y en superior. Hemos hecho una discusión pues como país de un incremento, por ejemplo, para el caso de educación superior, y tiene que ser gradual, obviamente, porque además algo que debe hacer el país es que cada vez que uno ponga una nueva política sobre la mesa o en la agenda educativa, debe acompañarlo de los recursos. No puede, o sea, no solamente la velocidad por usted hacer un listado de políticas y ponerse a tono. Si eso no lo acompaña de reformas, pues se le dan disparidades como las que nos hemos encontrado. Bueno, la educación superior salió a la calle. Ya no son las típicas protestas de la Pedagógica o la Universidad Nacional en cualquier parte del país, sino que toda la universidad, incluida la universidad privada, salió porque la universidad pública se está derrumbando. ¿Qué tanto este aumento en el presupuesto para la educación va a ayudar a que la educación pública en la parte de la educación superior se salve? Mire, aprovechando además este espacio, teníamos una ley de 1992 que en su momento fue un salto muy importante para la educación superior pública. Han pasado muchos años
y era necesario no solo dar la discusión, sino hacer ajustes que no solamente pasan por nuestro acuerdo, sino reformas normativas importantes que hay que dar. ¿Qué le puedo señalar? Que son más de 4.5 billones, recursos a algo que seguramente quienes nos siguen oyeron mucho, si era la base o la inversión, entonces tienen recursos a la base, a la inversión, a regalías. También tenemos dentro de la agenda y dentro del acuerdo lo que tiene que ser la reforma a los artículos de financiación de la Ley 30. Yo creo que en los últimos años lamentablemente se perdió pues el foco de fortalecimiento a lo público. Llegamos a encontrar, como dice el señor presidente, siempre que menciona esto, dice problemas que envejecieron mal, y es pues un tema que venía y que se incrementó, y pues entramos al gobierno y nos toca no solamente la coyuntura de un presupuesto desfinanciado para el 2019, que es la cifra que usted mencionó, que subimos a 41.4 billones, no alcanza todavía, sino coyunturas pues por distintos sectores. Entonces esta plata es importante, 4.5 billones, más de 4.5 billones adicionales, pues es una cifra que el sector con la que no había contado, sí. Y yo creo que también uno como país tiene que ser responsable y saber que, y siempre lo dije en la mesa, uno tiene que poner allí no solamente cifras pues por agradar o por quedar bien, sino que sean viables, realizables y cumplibles. El país tiene muchos temas en lo social, tenemos todo el reto de la ruralidad, todo lo que pasa por el tema de bienestar, de primera infancia, familias en acción, etcétera, así que es una cifra importante, hay que hacerlo con responsabilidad, y yo creo que este foco del presidente le ha dado a equidad como una obsesión, una bandera de traducir el tema de paz a equidad. Tiene que seguir siendo la prioridad. Sí, es un tema complicado. Hay otra parte de lo del manejo del presupuesto en Colombia, es que leía que más o menos se prevé que la corrupción se lleva 50.5 billones al año en todo el sector público, y el Ministerio de Educación tiene un lunar muy negro con la alimentación escolar. A pesar de que ustedes aumentaron el 48%, tenemos no un déficit, sino un problema de corrupción. ¿Cómo va a ser para combatirlo? Mire, yo creo que son dos miradas. La corrupción en el país como tal es un gran problema. Cada vez que expertos, eruditos o académicos lo mencionan, dicen todo pasa por la educación, y tienen toda la razón, que es el tema en formación en competencias ciudadanas, cultura de la legalidad y demás, que tenemos que trabajar para las nuevas generaciones. Pero hay temas concretos ya, y no solo pasa por alimentación, Daisy, los recursos primero públicos son sagrados, como mencionaba siempre en su momento el doctor Mocus, pero además educación tiene la inversión más grande. Entonces lo que yo le decía en su momento a los estudiantes y a los maestros ahora en las mesas, y se lo tengo que decir a todo el sector y a mi equipo de trabajo, con secretarios de educación, con rectores de educación, tenemos que dar un ejemplo y dar un salto en las distintas mediciones que se hacen de transparencia. Si usted ve, encontramos un sector que las mediciones tienen problemas en manejo de recursos, interventoría, seguimientos, obras inconclusas, porque usted sabe que aquí tenemos infraestructura educativa. Aquí se hacen además trámites, los ciudadanos deben pensar y ver que los vamos a virtualizar y que se van a dar las garantías para que no necesiten ningún intermediario. Así que mucho para trabajar. Ha puesto usted sobre la mesa el foco del PAE, evidentemente allí el trabajo que estamos haciendo en este momento, tanto con la Superintendencia de Industria y Comercio, con Colombia Compra Eficiente, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría. ¿Qué le puedo contar? A hoy estamos grabando esta conversación. Por primera vez las entidades territoriales tuvieron vigencias futuras que les garantizaron ya los recursos para la vigencia siguiente. Usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Es muy importante porque garantiza que no haya fraccionamiento de contratos. Cuando usted le van dando pues plata, digamos, por partes, usted no puede avisorar un proceso público de competencia. Entonces, por allí arrancamos. Entonces, lo primero es que ya hay todo el trámite de vigencias futuras, ya están adjudicando ella los procesos de contratación para el 2019. Vamos a montar un buen sistema de información para hacerle seguimiento, no solo a la entrega del refrigerio, del complemento alimenticio, sino de los recursos. Y creo que en plan de desarrollo también estamos trabajando en esos artículos que le den más fortaleza a la institucionalidad con la que venimos manejando el tema de alimentación escolar. Sin embargo, frecuentemente se oye el escándalo repetitivo de que es el mismo contratista, de que por qué lo volvieron a dar. Colusión. Más allá de si están dando la alimentación, que las denuncias han sido tristísimas y gravísimas, es que siguen contratando con los mismos. Yo entiendo que hay sectores del país o regiones del país donde es muy difícil tener contratistas nuevos, pero ¿cómo combatir eso? Porque son los mismos con las mismas. De acuerdo, mire, para fallas. esto está en este momento pues cursando en los trámites del Congreso el tema de pliego tipo, que nos ayudaría, porque muchas veces lo que induce a la colusión son los anexos técnicos de la contratación de cuando usted abre un proceso.
que los pone de tal forma que no permiten pluralidad, sino que van cerrando el mercado. Por otro lado, y lo vamos a incluir en el plan de desarrollo, también incluir medidas jurídicas en las cuales el tema de inhabilitar o de sancionar proveedores sea más fácil. ¿Una superintendencia de industria? Sí, la superintendencia de industria, que es con la que, bueno, usted sabe por mi experiencia en mis anteriores trabajos en la Secretaría de Educación, una de mis grandes luchas fue alimentación escolar, hoy el mejor programa de alimentación del país, y parte de lo que hicimos fue tener tan buena información que le permitió a la superintendencia iniciar por primera vez la primera investigación de colusión, porque se dice mucho sobre alimentación, todo el mundo lo comenta, sí, pero usted sabe que para detectar prácticas que atentan contra la libre competencia necesita información. Entonces también estamos allí, hicimos unos primeros talleres de capacitación con las secretarías de educación para explicarles cuáles son las medidas que ellos mismos, sin ser conscientes de ello, pueden introducir en los pliegos que cierran la libre competencia, pero un trabajo amplio en el que tendremos que seguir trabajando, además por las mismas prácticas del sector de alimentación. Más allá, pues ahora van para educación, pero usted sabe que es un sector que ha estado en educación, cárceles y demás, donde sí, además las mismas minutas de lo que usted, Daisy, le pone que deben consumir los niños, se encargan de cerrar que no sean los amplios productos que ustedes pueden encontrar en el mercado. Entonces también estamos haciendo cambios en las minutas. Pronto tendremos un titular, es que yo sueño con eso, desmantelado el cartel, porque es que en el caso de los pañales, del papel higiénico, hay una cantidad, pero aquí es como que seguimos patinando pues sobre esperemos, lo mismo. Ya los resultados de la Super y de la Fiscalía han comenzado en varias regiones, ya hay varias pues personas que están surtiendo el peso de la ley sobre esas prácticas asociadas a alimentación, y ojalá sean cada día más, y le quede claro también a la ciudadanía que hay las instancias pertinentes para que no solamente se eviten procesos de colusión, sino se haga seguimiento punto a punto de a dónde van los recursos de la alimentación. Primero, obviamente, un componente nutricional sano, bueno al niño, y segundo, el manejo que cada entidad que tiene recursos, pues le da a los mismos. Hay otro tema que tiene que ver con la educación, es de lejos uno de los empleadores más grandes que tiene el Estado colombiano, pero también es uno de los problemas más grandes porque cada vez que trata de reglamentarse el tema de la educación en los profesores, pues ahí ellos brincan, se rajan en los exámenes. ¿Qué política nueva puede tener el Estado colombiano, más que este gobierno, para dejarlo como una base para que no sigamos sufriendo el problema de la mala formación de los educadores? Pues son varios temas, Daisy, no es uno solo. Yo le diría que arrancaría por primera infancia. Colombia tiene una ley reciente del año 2016 que yo creo que es una ganancia sobre la cual hay que construir, que por lo menos ya especificó qué es un desarrollo integral en los niños menores de 0 a 6 años. Ahora el reto no es solamente lograr coberturas universales en este nivel para los más vulnerables, sino focalizarnos en la calidad de la atención. Le digo, allí hay temas de salud, hay temas de nutrición, hay temas de lectura en familia, cuidado, vacunas, etcétera. Ese sería un primer paso, porque además está comprobado que esos primeros 6 años son diferenciales. Luego, si usted entra a preescolar, básica y media, pues el año entrante vuelven las pruebas y como el fortalecimiento del ICFES en todo lo que tiene que ver con ir midiendo qué pasa con los aprendizajes. Hay una estadística que siempre la comento en las entrevistas y que creo que debe ser obsesión como de todos los colombianos, y es que los niños a los 8 años comprendan lo que leen. Dirán, bueno, la ministra está diciendo de pronto una obviedad. No es una obviedad. Los resultados demuestran que pues, menos del 50% realmente de los niños que se someten a la prueba comprenden lo que leen. ¿Y por qué lo digo? Porque este es el detonante de aprendizaje. Pero ese sería un problema en la técnica de enseñanza, en la forma de evaluar. Es un problema de muchos factores y hay que abordarlo por eso con un plan integral de temas de comprensión de lectura y escritura. Porque mire, viene de un tema también de familia, composición de la familia y prácticas diarias del tema de lectura. Claramente tiene que ver con didácticas dentro de la escuela, tiene que ver con que hoy los niños hay que detectar distintos estilos de aprendizaje. La gente piensa que solo una diferencia es que usted tenga alguna discapacidad. No, todos somos distintos en el proceso de aprendizaje y eso también pues tenemos que apoyar a los maestros para que lo puedan identificar. Si trabajamos con esto en primaria, Colombia no tenía mucho puestos, Daisy, los ojos en los resultados de primaria, hasta que se dieron a conocer los primeros resultados de pruebas saber en grado tercero y quinto, que vuelven a hacerse el año entrante. ¿Por qué le digo? Porque cuando usted me pregunta de legados o de estos focos indispensables, acompañar a la primaria. En la primaria, ¿usted qué encuentra? Las normales superiores, los profesores normalistas, encuentra una situación en zona rural que requiere de acompañar de muchos, desde textos escolares hasta nuevas didácticas y obviamente el resto del sistema. Si usted se va al papel tan trascendental que juegan los rectores
Colombia, los rectores de las instituciones y los maestros, pues también es un reto seguirlos acompañando. No solamente pues en dignificar, en mejorar sus condiciones, sino en lo que usted pregunta y es cómo cambia el día a día en el aula para que cambien los resultados. Hay prioridades, Colombia está transitando hacia una jornada única, es decir, hacia más horas dentro de la jornada escolar. Queremos hacerlo con gradualidad, con responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque no pueden ser pues más horas de lo mismo, porque requerimos que... ¿Para los profesores no les gusta? No, yo no creo que esa sea la afirmación. Dice, a ver, ahí hay dos discursos. Siempre que usted habla de jornada única le dicen sí, pero que tenga los elementos que debe tener. Y yo creo que entonces, ¿cuál es la traducción que nosotros hacemos desde el gobierno del presidente Iván Duque? Gradualidad y calidad. Es decir, no importa ponerse usted una meta tan ambiciosa en cortos años que usted en la vida real no va a cumplir y que no la va a hacer con los elementos. Y casi que hablar también de jornada única, le trae a usted un escenario, una pregunta que usted me hacía al comienzo de la entrevista y es, ¿cómo usted une la cultura y el deporte a la educación? Seguramente en su generación y otras, por la misma dinámica del sistema educativo, los niños y jóvenes tenían más horas para estar en ese otro tipo de actividades que a usted lo llenan y que le generan una formación integral. Allí también hay un reto inmenso. El tránsito de la media a la superior, Colombia aún tiene una tasa de deserción alta, es 3.08. Cada vez que usted habla de una oportunidad de alguien en el sistema es un gran logro que no abandone. Porque no hay opciones en la educación superior para los que terminan el bachillerato. Por varias razones. La de superior es bastante más alta, la deserción, y ya entro en ella. Sí. La de la básica y media en promedio es 3.08. ¿Dónde se ven los resultados más altos? En media. Y allí tenemos que poner también todo el foco, son los jóvenes de alrededor de 14, 15, 16 años, que están en un proceso que muchos de ellos necesitan generar ingresos, necesitan decidir qué quieren hacer, qué quieren estudiar, mirar sus posibilidades familiares, así que allí hay un reto bastante grande. Y en superior, que es el tema pues comentado bastante por estos días, obviamente está el fortalecimiento de la pública, la calidad, que los jóvenes logren también permanecer, y algo que yo les decía a los maestros y a los jóvenes en la mesa, trabajar también por reducir la deserción. Mire que en todas estas discusiones de estos meses, muy poca gente, a mí solo en una entrevista me preguntaron, bueno, y en toda esta conversación sobre superior, ¿qué pasa con la deserción? Es una tasa altísima, así que por eso, digamos, hemos acompañado la estrategia de fortalecimiento con el programa de equidad del presidente en Educación Superior Generación E, que tiene un componente que es que no solamente a los jóvenes que entran a la universidad pública... ¿Qué es lo que reemplazó Serpilo Paga? No, y voy a explicarle. No, señora, el componente de equidad que es, va dirigido solo a educación superior pública, es para jóvenes que en distintas regiones del país hayan ingresado ya a una universidad o a una institución de educación superior pública, y fue pensado, bueno, el joven ingresa, pero ¿y qué? Si en el segundo o tercer semestre están desertando, y uno de los mayores factores es vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, nos unimos el DPS y el Ministerio de Educación para primero ayudarle con el costo de la matrícula, lo que venía cobrando la institución, y segundo, dar un subsidio de manutención que le permita tener como esa combinación, porque finalmente usted sabe que un proyecto de un joven no es el de él, es el de la familia, y acompañarlo en el tránsito para reducir la deserción. Ese es el primer componente de Generación E, equidad. El segundo es todo lo que llevamos en medios discutiendo todos estos meses, y es el fortalecimiento en calidad, en inversión, en infraestructura, en formación docente de lo público. Y el tercero, para aclararle su pregunta, es excelencia. Es un componente que busca que los mejores bachilleres del país puedan elegir una buena carrera en una buena institución acreditada, y ahí tienen la posibilidad de hacerlo en pública o privada, pero el diseño financiero del programa se ajustó, y se ajustó para que realmente, pues primero Colombia comience a conocer también la riqueza que tiene lo público, la academia, la universidad pública, y segundo, que reconozca valores donde no como antes le daba un valor a la privada y otro valor a la pública, sino que el valor por semestre, por complejidad de universidad o por desarrollo de universidad sea el mismo. El Estado concurre con 100%, si es en una pública, y en una privada concurre solo con el 50%, para que también la privada haga un esfuerzo, y donantes para lograr esta opción. Entonces, esos son los tres componentes de Generación E. Muy bien, nos ha tocado un tema que de verdad es muy grave, y es el tema de la deserción. En una reunión de primeras damas que presidió la esposa del presidente, María Juliana de Duque, dijo: la esposa del gobernador del Vaupés hizo una declaración en la que lloramos, de la primera dama de la nación hasta la última persona que estaba ahí. Nos contó que la deserción era muy alta en la parte pues, de la primaria, la secundaria, que la educación superior ni siquiera llegan, y que hay un índice de suicidios en adolescentes porque no tienen acceso a la educación.
También en las zonas cocaleras, que Colombia tiene esto, un problema gravísimo con la cantidad de hectáreas cultivadas, los muchachos desertan porque se van al cultivo, porque reciben ingresos muy rápido y muy altos. Entonces, ¿qué tanto está haciendo el Ministerio de Educación para que en esas comunidades que son las más vulnerables, no estamos hablando de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, sino esas zonas que estaban antes invadidas, no solo por la guerrilla, sino por la coca, sean realmente atendidas? Bueno, bien clave este punto y lo respondo de dos formas. La primera, contarles a quienes nos siguen que yo creo que de pronto Daisy no conoce y muchos de quienes están allí detrás de cámaras, que en Colombia hay más de 575 residencias escolares. Esto era, Daisy, lo que antes se llamaban internados. Y lo cuento porque allí pasan más de 10 meses del año muchos niños y jóvenes de Colombia. Vamos a volcar todo nuestro esfuerzo desde el programa Educación Rural para que justamente, al tenor de lo que decía la primera dama de Baupés, estos 10 meses de tránsito escolar vayan acompañados por mejor infraestructura, dotación en materia de recreación, opciones de emprendimiento, mejora los comedores escolares. Todos siempre tenemos en la cabeza, tal vez en el imaginario, los colegios. Pocos tenemos la realidad de lo que ocurre o en Baupés, o en Amazonas, o en Guaviare, que es donde están estas residencias. Entonces, la primera respuesta a esta situación va a ser el apoyo, mejorar la realidad de estas residencias. Digamos que allí el tema no es tanto cupos, atienden población rural dispersa, sino es las inequidades de estas residencias, no tienen las condiciones adecuadas. Ese va a ser un primer eje de trabajo. Cuando usted me pregunta por las zonas o los municipios Pededo que fueron pues afectados por la violencia, va a haber una línea muy fuerte. Estábamos hoy justamente con el alto consejero para estas materias, revisando cómo ofrecerles opciones de educación no solo a los niños y jóvenes, sino a los papás de esas familias, que sea un proceso conjunto. Vamos a llevar oferta en primera infancia, mejora infraestructura educativa, comedores escolares, educación virtual para educación superior a esas zonas. Y además viene obviamente todo un tema en torno a paz, reconciliación, competencias antes llamadas ciudadanas. ¿Van a tener recursos de esos de la paz ahí? Sí, señora, ahí tenemos recursos. Diferente al presupuesto. Algunos recursos del presupuesto y una fuente bien importante de cooperación internacional que ya se está acabando de materializar, que quiere sumarse, yo creo que a dos estrategias muy importantes para el país: ruralidad y todo el tema pues de paz, de reconciliación, y que traducido a mi sector son competencias ciudadanas. Cuando todo el mundo habla del ciudadano que el país espera tener, que debemos tener, pues desde la educación es donde tenemos que contribuir a ello. Bueno, de ese presupuesto que le dieron, que realmente pues sí es un paso grande, ¿cómo lo va a distribuir? ¿Qué parte de la educación se va a privilegiar? ¿Qué zonas del país, qué sectores? Porque ustedes tienen inversión, infraestructura, PAE, universidad pública, colegios públicos, tenemos la diferencia entre el distrito y el sector nacional, sí, que eso también es un problema para ustedes. ¿En qué, digamos, si le ponen categorías, cómo los distribuimos? ¿Cómo los va a distribuir? Entonces iniciemos por primera infancia. Primera infancia es liderado desde la presidencia, ejecuta recursos ICBF, MinSalud, MinCultura, Coldeportes, Atención de Víctimas y MinEducación. Lo cuento para que puedan entender que en esta meta de atender los niños de 0 a 6 años somos más de 6 entidades y cada una vamos sumando en lo que nos compete. A nosotros directamente en educación inicial nos competen preescolar integral, los más pequeños. Sí, los más pequeños, y yo creo que esta suma de recursos es bien importante y puede marcar una diferencia, sobre todo en temas de calidad y llegar a coberturas universales. Lo segundo que incluyen los 41 billones son todos los recursos del SGP, del Sistema General de Participaciones, que van para básica y media. Ahí está todo el tema de maestros, y me parece importante aprovechar esta conversación para contar también todo el esfuerzo que hemos hecho para honrar los compromisos con nuestros maestros, compromisos de acuerdos que se habían hecho con FECODE, que no se habían materializado. Justamente sacamos hace poco un comunicado de prensa con este resumen y traía la evaluación diagnóstico formativa, que hace más de año y medio no se hacía. Ustedes saben que esa evaluación pues va atada a todos los procesos de ascenso de los maestros y lo que ello implica. El curso de acompañamiento para quienes no habían tenido pues el mejor desempeño en la evaluación también está costeado, y su respectivo proceso de ascenso, y la bonificación, se comienza a pagar la bonificación va siempre a final de año, justamente pues se dio esta semana, y yo creo que este esfuerzo pues es bien importante y está incluido dentro de los recursos del Sistema General de Participaciones. Adicional estaban los recursos de Ley 30, los que traía la ley, a los cuales tenemos que sumar pues los recursos que el acuerdo va contemplando, que son recursos ya de fuente de presupuesto general de la Nación, que se suman a Ley 30, y en inversión, que es tu pregunta, pues en inversión vienen los de funcionamiento, son un poco los de ley que te he mencionado, que ya están, y en inversión
vienen recursos para sumar a calidad en primera infancia, viene el PAE, que como tú dijiste al inicio de esta conversación se incrementó un 48% por parte de la inversión del ministerio, vienen recursos para formación de maestros, el presidente lanzaba hace alrededor de 2 meses el programa de maestrías, doctorado y formación continuada para maestros en Colombia, allí también están todos los recursos para el tema del programa Todos Aprender, que es un programa que viene ya hace más de 8 años acompañando lo que ocurre en la escuela, que creemos que tiene cosas buenas y uno también tiene que ser, digamos, bastante equilibrado en leer lo que viene funcionando bien y hacerle de pronto algunos ajustes. ¿Qué ajustes le queremos hacer al programa? Que pueda ir desde primera infancia. ¿Que viene no el solo anterior? Sí, fue un programa para como hacer un acompañamiento a las dinámicas de aula. Vamos a fortalecerlo, vamos a llevarlo a más regiones, allí también hay recursos para esto, están todos los recursos de fomento a la educación superior y de mejora calidad, bilingüismo, uso de tecnologías, etcétera. Así que, pues dentro del presupuesto uno ve claramente recursos para primera infancia, básica y media y educación superior. Sí, señor. ¿Qué hay sobre la infraestructura? Es impresionante ver cómo la Universidad Nacional nos llamaron en estos días algunos de los profesores de la Facultad de Artes a decirnos que van a tener que cerrar. Yo vi un programa hace un tiempo, creo que era de Pirri, en el que algunos de los muros están sostenidos, apuntalados con troncos y dicen que les está lloviendo encima, que no tienen dónde trabajar ni dictar clases. ¿Qué tanto de esta inversión de la que me habla va a ir por lo menos a reparar las universidades que están cayéndose? Te voy a responder de infraestructura para educación superior, pero también para básica y media. En educación superior uno de los mayores sentires o temas que los estudiantes y los maestros mencionaban era infraestructura. ¿Qué salida o qué solución pusimos sobre la mesa? Primero, regalías. Es importante agradecer acá a los gobernadores y a los congresistas. Se aprobaron más de 2 billones de pesos del presupuesto bienal de regalías para educación. Esto no se había dado y yo creo que deja ver pues la importancia que le da Gobierno Nacional y entes territoriales al tema. De esos 2 billones, 1.5 es para educación superior y va muy dirigido a infraestructura educativa y a bienestar. ¿Qué idea además tenemos? Pues este presupuesto bienal, como su nombre lo dice, son 2 años. Y también vamos a trabajar en todo el proyecto que va a presentar el gobierno del presidente Iván Duque sobre reforma de regalías para que no solo sea por estos 2 años, sino que quede dentro de toda la estructura de regalías unos recursos que puedan ir a sumar infraestructura. A esto, ¿qué otras fuentes cuenta hoy, digamos, el país? Están estampillas, que hay estampillas por cada universidad que han sido aprobadas en el Congreso, eso también puede ser dirigido a infraestructura. Poco, ¿no? Hay unas universidades para las que es importante la suma, hubo una última estampilla, particularmente me tocó cuando estaba a nivel distrital manejando la educación, que se aprobó para la Universidad Nacional y la distrital, es una estampilla importante, y se suman también DEIS recursos de inversión, que quedaron por lo menos en lo que respecta al cuatrenio del presidente Duque garantizados los 4 años y los vamos a incorporar al plan de desarrollo. ¿Qué les decía yo a las universidades? Y estamos trabajando en ello, que también tenemos que tener celeridad y demostrarle al país que somos buenos ejecutores. Sí, claramente hay un sentir de que se requiere mayor inversión en infraestructura, por supuesto, pero tenemos el reto y ese es el llamado que hemos hecho a los rectores y bueno, y ahí estará toda la comunidad siguiendo un poco qué somos capaces de hacer, de dejar ver que podemos ejecutar estos recursos. Tú le has hecho seguramente seguimiento a regalías y siempre el gran problema no es que uno ponga sobre la mesa esta plata va para este sector, es que tú demuestres que la pudiste ejecutar, que la ejecutaste con transparencia, más si son procesos de obra, que hiciste procesos plurales, que le hiciste buena interventoría. En un tema de corrupción alto, o sea que ahí tendremos un reto grande y es yo creo donde toda la ciudadanía, y yo le hacía un llamado allí a los estudiantes, a los maestros que estaban en la mesa, bueno, hagámosle todos buen seguimiento, no solamente solicitar más recursos, sino mostrarle pues a Colombia que somos capaces de ejecutarlos. Yo creo porque que para mí se toca hacer 2, 3 y 4 entrevistas porque hay muchos temas. Y un tema de básica para ir puntualizando. Sí. El Fondo de Financiación de la Educación, que es el FIE, se ocupa de toda la infraestructura de básica y media. Allí nosotros, FIE. Al FIE. FIE. Encontramos 11.400 aulas que estaban en proceso. De esas 5.222 están en diseño y las restantes están en una fase de ejecución, en promedio del 30%. Para hacer nuevas aulas. ¿Por qué lo nombro? Porque encontramos rezagos muy fuertes en cumplirle a los mandatarios locales, problemas jurídicos, así que ese es uno de los temas retadores que tenemos en esta cartera. Estuvimos reunidos. ¿Y la meta es cuántos? No, pues la meta es culminar estas aulas, realmente son más de 11.000 aulas que están dirigidas a jornada única, un tema que
tú me preguntabas. Y además incluirle en plan de desarrollo, porque es una prioridad, plata para infraestructura en ruralidad, que lo requiere muchísimo, en primera infancia, y para acompañar todo el tema de comedores escolares, pues a propósito del tema de alimentación. Hay otro tema que le preocupa muchísimo a los jóvenes y es el tema de la financiación de la educación superior. Se ha hablado mucho de si se acaba el ICETEX, si se reforma, si se cambia el sistema, porque el sistema es perverso. La gente dice que no alcanza a pagar y si el muchacho queda desempleado después de cierto tiempo, muchas veces somos los papás los que terminamos respondiendo por los créditos de nuestros hijos. ¿Qué está pensando el gobierno frente a la financiación de la educación superior para las clases menos favorecidas? Dos claridades. Primero, que siempre cualquier sistema de educación sólido tiene que tener un medio de financiación de la demanda, digamos, porque eso a veces ya se vuelve casi que una conversación pero el Estado no puede subvencionar demagógica nada. y de extremos. No, tiene que existir una financiación de la demanda. Que hemos puesto sobre la mesa que tenemos que trabajar un proyecto de transformación integral de ICETEX por muchas condiciones. Obviamente que honre el tema de lo público, pues porque hay que cuidar también los recursos, que haga que las condiciones en las que el crédito se otorga a los jóvenes y las familias tenga en cuenta muchas variables, que le permita a la institución hacer financiamiento desde distintas fuentes para hacerlo financieramente rentable, para poder dar más oportunidades y que esto no riña y no sea como el foco de atención versus el fortalecimiento de la educación pública, que fue lo que dejamos muy fuerte sobre la mesa. Todo este esfuerzo de recursos adicionales va a la educación superior pública, que se dejó claro y lo decían los mismos muchachos, pues sabemos que tiene que existir un crédito educativo, como en cualquier país. Entonces trabajemos sobre una reforma integral y en eso estamos. Bueno. Y el último, y este sí es el que sé que a los ministros les produce dolor de cabeza, son las constantes, no digamos este tipo de marchas, yo creo que es la primera vez que el país está de acuerdo, porque cada rato hay marchas de ese tipo de que cierran los colegios, de que las universidades no estudian, los muchachos pierden clases. ¿Qué va a pasar? Porque aquí han tumbado ministros por la cartilla de la sexualidad con Gina Parodi, a la otra ministra porque cerraron todos los colegios. ¿Cómo piensa enfrentar? Ustedes hicieron, digamos, un acuerdo, ese tipo de problemas que indudablemente en algún momento se van a presentar. Pues, Daisy, nosotros arrancamos con esa problemática, entonces no me tienes que preguntar a futuro, sino ya se vivió y seguramente es la coyuntura además del país, donde las marchas pacíficas, que tiene que ser el componente, pues lo que dejan ver son requerimientos de la sociedad. ¿Cuál es el manejo y cuál es la línea del presidente Duque en la línea en la cual pues nos mantuvimos todos estos meses? Coherencia y responsabilidad e infinito respeto. Y lo pueden decir quienes asistieron y me acompañaron a esta mesa. Llevo en este sector mucho tiempo y sé que parte de este sector justamente es el valor del poder de la palabra, la tolerancia, pero tener también el carácter suficiente para poner sobre la mesa lo que es viable, lo que es posible y hacer también pedagogía. Fueron muchas horas, la gente decía, tantas reuniones, tantas horas, pues yo creo que era lo respetuoso y lo responsable. Y pues tenemos que seguir oyendo a la población, definitivamente Colombia, pues después además de lo que ha sido el curso de nuestra historia, obviamente tiene muchas cosas que decir, pero necesitamos también formar a la ciudadanía para que cada vez que oiga un tema se informe más, tenga más argumentos y podamos de forma pacífica encontrarles unas salidas y unas salidas que no sean simplemente por rapidez usted comprometerse a cumplir muchas cosas que luego usted no les va a dar curso. Entonces yo creo que pues el tiempo que uno tenga que invertir en dialéctica, en conversación, en ofrecer comprensiones, pues este país lo requiere y obviamente pues es una cartera que se basa en eso, relaciones desde lo humano para crear valor, conocimiento a este país. Bueno, me imagino los educadores tendrán sus propios veedores. ¿Quién va a ser el veedor, el que va a estar dentro del ministerio viendo que todo se cumpla? Porque conociendo el sector de la educación, yo cubrí educación muchos años como reportera raza y era común ver que paro nacional y lo logran, porque ellos son muy unidos y son muchos. Entonces, ¿quién va a estar pendiente de hacer esa auditoría para cumplir con los acuerdos que se hicieron? Bueno, particularmente en ese acuerdo ya te menciono otros que están vigentes y que le hacemos seguimiento. Nos acompañó la Procuraduría, nos acompañó la Defensoría del Pueblo, a quienes todas las partes agradecimos. Se creó formalmente en una resolución esa mesa, es decir, esa mesa va a tener espacios permanentes de seguimiento, así que ya estaremos todos honrando que todas las partes cumplamos. Yo creo que el sector requiere pues que nos dediquemos a avanzar, a que las universidades públicas muestren resultados, nosotros a cumplir con todos los temas de recursos, de acompañamiento técnico. E igualmente cuando te mencionaba los avances que hemos tenido en honrar compromisos de FECODE, pues han sido yo creo que más de 16 instancias en 4 meses de reunión.
En este sector obviamente hay no solamente que tener escucha activa, sino que llevar pues propuestas responsables a la mesa. Estaremos interactuando con esos dos principios. Este sector es infinitamente retador, lo ha sido siempre en el país, pero en esta coyuntura particularmente, que de la historia que afrontamos, pues lo es más, porque obviamente hay mucha gente en muchas regiones del país reclamando oportunidades, acceso, equidad. Bueno, ese es el desafío. Bueno, creo que esta sí es una ministra que tiene de verdad los retos más grandes de aquí a que termine el gobierno. Esperamos que permanezca en el cargo y que todo se pueda cumplir, y creo que debemos volver a conversar. Quedo muy impresionada, pues por lo menos con todos los proyectos que tiene, con lo que han hecho hasta el momento, y creo que una carta de presentación importante para ella y hacia el futuro es su gran experiencia, que yo creo que eso cuenta muchísimo en un sector tan complicado. Muchas gracias, ministra, de verdad esperamos que volvamos a tenerla aquí en Quién y Qué TV. Muchas gracias.